Gloria a Dios, estamos acá en la casa del Señor y una vez más el Señor nos trae un mensaje para nuestras vidas. Gloria a Dios, así que prestemos mucha atención. El mensaje que le traigo está muy interesante y justamente es para la iglesia. No es para los nuevos convertidos, no es para la gente que tiene poco conocimiento de Dios, sino es que es precisamente para la gente que ya conoce de la palabra, para la gente que conoce de este mundo espiritual, y este mensaje es para nosotros. Gloria a Dios, que el Señor reciba toda la gloria. Le agradezco que me dé la oportunidad de poder estar aquí, tomar este lugar tan importante y de tanta responsabilidad. Aleluya. Bien, hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias o Nuevos Testamentos la escritura que va a ser la base para este mensaje. La misma la encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 16 al 20. Gloria a Dios, vamos a buscar esta escritura, bendito sea el Señor, y analizar lo que el Señor quiere decirnos en esta tarde, o en esta mañana todavía, gloria a Dios, en esta mañana. Dice así Mateo capítulo 7, versículos del 16 al 20. Dice así: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? Versículo 17. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Aleluya. Bueno, esta escritura es súper conocida por todos nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios. Este es un principio infalible de la palabra de Dios. Incluso uno lo puede usar en el ámbito secular, ¿verdad? Si usted tiene ese principio en su cabeza a la hora de usted relacionarse con sus compañeros de colegio, usted aplica esta regla y no le va a fallar. Gloria a Dios. O si usted lo aplica en el marco laboral con sus compañeros de trabajo, no le va a fallar. Y si lo aplica en la iglesia, pues tampoco va a fallar. No es tanto lo que la gente dice, sino lo que hace. Hay gente que te abraza y qué sé yo, pero realmente te tienen envidia, ¿verdad? Hay gente que dice, ay, qué lindo te quedó, pero por dentro quieren que caiga un rayo y te queme el dibujo, o que queme tu trabajo, ¿verdad? Hay gente así. Entonces, la gente a veces quiere disimular los malos frutos, pero así como un perro que se muere, tarde o temprano va a salir el mal olor. Así son los frutos. O si son buenos, por más que usted guarde una fragancia en un frasco, cuando usted lo abre, es imposible retener esa buena fragancia. Entonces hay frutos buenos y hay frutos malos. Pero bien, en esta mañana, mis queridos hermanos, quiero compartirles un mensaje que me ha fascinado. Nunca lo había visto de esta manera y bueno, uno va aprendiendo en el camino, por más que uno lleve 100 años en la iglesia. Y el Señor me hacía ver el versus de dos cosas, muy buenas las dos, pero ¿cuál es la más importante? Gloria a Dios. Y bueno, hay dos listas de cosas espirituales en la Biblia que ahorita las vamos a estar viendo, que son muy importantes y necesarias y útiles y demás. Gloria a Dios. Y legendariamente la iglesia ha sido más propensa a inclinarse a una de esas listas, porque una de esas listas es más atractiva, es más codiciable, es más visible, es más... Es decir, se puede exponer de mejor manera, y realmente la iglesia y los creyentes han tenido una inclinación muy visible a esta lista, a una de estas dos listas, pero hoy las vamos a comparar. Hoy vamos a ver cuáles son esas dos listas, que son súper interesantes, pero vamos a ver al final del mensaje, gloria a Dios, usted va a responder la pregunta:
que es el título de este mensaje en esta mañana. ¿Dones o frutos? Que parecen las dos cosas la misma cosa, pero no. ¿Dones o frutos? ¿Cuál de las dos son más importantes? ¿Cuál de los dos son más importantes? Los dos son buenos, las dos listas son maravillosas, productivas, magníficas, pero hay una que es más importante. Y la pregunta es, ¿dones o frutos? Y ese es el título del mensaje. Vamos a empezar con los dones. Acá tengo una tabla que he puesto las dos listas y está súper interesante esto, de verdad que me lo he desayunado, me lo he almorzado y he aprendido muchísimas cosas interesantes. Primeramente vamos a buscar la lista de los dones. Y los dones la encontramos en 1 Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 10. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios con respecto a los dones. Libro de Corintios, primer libro de Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 10. Gloria a Dios. Y dice así: pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, que los dones son para provecho, ¿verdad? Para provecho. Y comienza la lista diciendo: porque a este le es dado por el Espíritu palabras de sabiduría. ¿Cuál es el primer don? Sabiduría, palabras de sabiduría. Sigue diciendo: a otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Y el segundo don, ¿cuál es? Palabras de ciencia o ciencia. Dice el versículo 9, a otro, fe, por el mismo Espíritu. Ahí tenemos la fe también, que es un don del Espíritu. Sigue diciendo: a otro el hacer milagros. Gloria a Dios. El otro don es milagros. Al otro profecía. Tenemos el don de la profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otros diversos géneros de lengua. Y a otros interpretación de lengua. 9 dones describe 1 Corintios 12, versículos del 7 al 10. 9 dones. Vamos a ver ahora cuáles son los frutos del Espíritu. Porque una cosa es el don del Espíritu o los dones del Espíritu y otra cosa es el fruto del Espíritu. Estamos hablando de dos cosas, gloria a Dios, diferentes. Vamos a buscar en Gálatas capítulo 5. Gloria a Dios. Libro de Gálatas capítulo 5, vamos a buscar. Gálatas 5, versículos del 22 al 23. Vamos a ver cuáles son o cuál es el fruto del Espíritu. Dice así la palabra de Dios en el versículo 22. Gálatas 5, versículos 22 y 23, dice así la palabra de Dios. Mas el fruto del Espíritu es, número 1, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nosotros conocemos las dos listas, ¿verdad? Pero miren el enfoque en el cual el Señor me las hizo ver. Los dones, ¿cuántos dones son? 9. ¿Y cuántos frutos? 9. Gloria a Dios. Así que tenemos... pero bueno, ese fruto tiene 9 comparticiones. Ok, es un fruto, pero tiene 9 aspectos. Gloria a Dios. Así que estamos un 9 versus 9. Un 9 a 9. Ahora, vamos a ver lo interesante de esto. Los dones del Espíritu son cosas que a Dios le ha placido dártelas. Es decir, es un regalo. Los dones son regalos de Dios, que a veces Dios te los da sin que tú se los pidas.
Algunos se lo pedimos, ¿verdad? Como decía Pablo, procurar los mejores dones, pero por naturaleza o por bendición de Dios, cuando el creyente comienza a caminar en el camino, recibe estos regalos, que don es regalo, obviamente, ¿no? Así, naturalmente o espiritualmente, Dios te regala dones, algunos, ¿verdad? Pero el fruto del Espíritu no es un regalo. El fruto del Espíritu hay que cultivarlo, lleva un proceso. El don usted lo recibe así. El fruto lleva un proceso, ¿verdad? Un proceso. Entonces, estas diferencias de cómo se obtienen estas cosas es realmente interesante, porque fácilmente podemos pedir un don y lo recibimos así, pero para cultivar el fruto del Espíritu y tener estos 9 aspectos en la vida, hay que partirse las rodillas, clamando, orando, humillándose y rogando a Dios que nos los dé y ponerlo en práctica cada día. Es como una siembra que usted hace y tiene que regarlo, espantar las plagas, tiene que esforzarse en estar pendiente a eso hasta que usted logre ese fruto. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Ahora, miren qué interesante. Si comparamos, el Señor me hacía ver esto de esta manera. ¿Qué será más importante? ¿Tener sabiduría o tener amor? ¿Cómo? ¿Qué es más importante, tener sabiduría o tener amor? Tener amor, ojo con esto, la sabiduría, como comencé en la predicación, la iglesia siempre se ha inclinado a la primera lista de los dones porque son más exhibidos, porque son muy atractivos, pero mire la palabra de Dios lo que dice. Dice la palabra de Dios que si alguien no tiene amor, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Usted sin sabiduría se puede salvar, pero sin amor no. Porque si usted no ama, usted no ha conocido a Dios. ¿Qué les parece? Usted puede estar carente de sabiduría, pero tener mucho amor en el corazón. Porque la sabiduría te puede llevar al conocimiento extremo. Y tenemos un casito, pudiera citarles en cada don un personaje bíblico. Y vamos a citar a Salomón. Salomón tenía mucha sabiduría, pero terminó despreciando a Dios, terminó ofendiendo a Dios, terminó a espaldas del Dios que le había dado sabiduría. Entonces, ¿qué más importante? ¿Sabiduría o amor? Es decir, estoy comparando las dos listas en el orden en que están. David no tenía tanta sabiduría, pero el tipo amaba a Dios. Y las historias finales fueron muy diferentes, ¿verdad? A pesar de los errores de David y demás. Pero vemos ahí que el amor es más grande, más poderoso, más importante e indispensable que la sabiduría. Vamos a ver el segundo don con el segundo fruto. Ciencia. Don de ciencia. Hay gente que el don de ciencia es tremendo. Yo en estos últimos meses de mi vida lo estoy pidiendo. Dame ese don de ciencia. Es un don tremendo. Que te ayuda a entender las cosas y a manifestarlas, y bueno, tremendo. Pero ¿qué será más importante? ¿Tener don de ciencia o tener gozo? Miren qué cosa. En la Biblia no dice que si usted no tiene don de ciencia, usted va a tener ningún perjuicio. No lo dice. Usted puede estar privado de ese don de ciencia, pero si en cambio tiene gozo, dice la palabra de Dios, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y si usted no tiene fortaleza en el camino, usted se va al tacho, ¿verdad? Porque dice que Jesús ponía el gozo por delante. Para Jesús poder procesar y poder amortiguar lo que él sabía que iba a pasar, él ponía el gozo por delante. ¿Saben qué significa poner el gozo por delante? Jesús estaba diciendo, me van a madrear, me van a latigar, me van a crucificar, pero cuando yo resucite mis hijos,
tener vida eterna. Aleluya. Cuando yo resucite al tercer día, yo me voy a sentar a la diestra de mi Padre. Gloria a Dios, y voy a estar intercediendo por mis hijos. Eso es poner el gozo por delante. Como cuando uno tiene una panza y está próximo a parir, uno lo que se goza y uno lo que se da ánimo es que voy a tener a mi bebé, porque uno sabe que el proceso del parto es brutal, ¿verdad? El gozo del Señor es más importante que el don de ciencias. Gloria a Dios. Y miren qué cosa. Eva hizo un mal negocio. ¿Y saben por qué negoció el gozo? ¿Eva era feliz o no era feliz? El gozo del Señor. Ella vivía en el paraíso de Dios, con Dios y demás. Tenía gozo, alegría y paz. ¿Por qué negoció Eva todo eso? ¿Saben qué le dijo la serpiente? La serpiente lo que le ofreció fue el don de ciencia, ¿lo sabían? ¿Sabe Dios que cuando ustedes coman este fruto, ustedes tendrán tanto conocimiento como Dios del bien y del mal? Eva negoció su gozo por el don de ciencia. Fíjense, hizo un mal negocio. Entonces, ¿qué más importante, el gozo o la ciencia? El gozo del Señor. Aleluya. Tenemos por tercero la fe. Y miren qué interesante es la fe. La fe está en los dos bandos. Ahora, pero estas dos fe son diferentes, ¿lo sabían? ¿Cómo es eso, pastora? ¿Cómo que las dos fe son diferentes? Sí, tienen diferentes funciones. La fe como don es la fe que te lleva a mover montañas. Es esa fe que te lleva a creer y a esperar lo imposible, pero de una manera elevada. Todo el mundo no tiene esta fe. ¿Ok? Hay gente que no tiene fe para sanarse. Hay gente que no tiene fe que su matrimonio se arregle y son creyentes. Hay gente que no tiene fe que su hijo se va a salvar o va a cambiar de vida. Hay gente que no tiene esta fe que es como una espada que parte lo imposible y hace cosas maravillosas. Ahora, la otra fe es la fe que te lleva a salvar. ¿Cuál de las dos fe es más importante? ¿La fe que te salva o la fe que mueve montañas? ¿Cuál de las dos, Amy? La que te salva. ¿Sabes por qué? Porque puede que en tu vida tú nunca muevas una montaña al corazón del mar, pero con tu fe pequeñita tú puedes salvarte. Y si crees tú, se salva tu familia también. Entonces, ¿cuál de las dos fe es más importante? La fe que te salva. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aunque no muevas montañas nunca, aunque no le digas al sicómoro desarráigate, pero que la fe te alcance para salvarte. Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces tenemos por acá también, gloria a Dios, la sanidad versus la paz. El don de sanidad versus la paz. ¿Qué usted escogería? ¿El don de sanidad o la virtud de tener paz en su corazón? Óigame, sin paz no hay nada. Sin paz no hay nada. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy, porque es imposible, mi querido hermano, una de las cosas que más nos diferencian del mundo, aparte de la forma en que vestimos, la forma en que comemos, la forma en que nos proyectamos y nos alejamos del mal, es la paz en nuestros corazones. Aleluya. Esa paz que te da esa tranquilidad en medio de la prueba, de la enfermedad, de la deuda, en medio de tantas cosas, esa paz es lo que nos sostiene. Gloria a Dios. Pero también dice la palabra que cuando usted tiene paz, ¿en qué se convierte usted? En un pacificador. ¿Pero qué dice la bienaventuranza? Bienaventurados los pacificadores. Aleluya, porque ellos verán a Dios. Aleluya. Entonces, mi querido hermano, qué bueno es tener don de sanidad, pero mejor aún es tener paz en tu corazón y ser un pacificador. Aleluya. ¿Saben lo que es un pacificador? Una persona que es agua, que cuando hay un problema, él es agua, él apaga el fuego, porque hay gente que son gasolina, ¿verdad? Hay un fueguito y van para allá y explota la garrafa.
Bendito sea el Señor. Entonces, mis queridos hermanos, yo me emocioné mucho del punto de vista que Dios me ha dejado ver. Esto es precioso, precioso, ¿verdad? Y ahora tenemos el don de milagros versus la paciencia. Esto está duro aquí. Milagros versus paciencia. Dice la palabra de Dios, con paciencia ganaréis vuestras almas. La paciencia es un don, es un fruto del Espíritu, es parte del fruto del Espíritu que es muy importante. Porque fíjense que dice, tu salvación, la salvación de tu alma está ligada a la paciencia. Es decir, que no te puedes desesperar en el camino, no puedes esperar algo instantáneo, es un proceso. Paz, paciencia, algunos dicen que es la combinación de dos palabras, paz y ciencia. Es decir, tranquilo, pero con el conocimiento que hay que seguir. Entonces, el don de milagros es codiciable. Hermanos, yo sé que la pelea está reñida, pero ¿qué escogería usted? ¿El fruto de la paciencia o el don de milagros? La paciencia. Míreme, usted tiene que tener paciencia. Paciencia, ¿saben por qué? Porque en el camino tenemos muchos escollos, tenemos muchas pruebas terribles. Muchos de los siervos de Dios han tenido que pasar por pruebas horrendas. Y no solamente eso, aún en el hogar hay que tener paciencia, porque si uno no tiene paciencia, uno mata a un hijo. Uno lo agarra por el pescuezo y lo mata. Y después tiene que buscar el don de milagro para resucitarlo. ¿Verdad? Óigame, a veces le dan ganas a uno matar a un hijo. Óigame, a todos, a veces a todingo de una vez. Entonces, mis queridos hermanos, la paciencia no nos puede faltar, ¿verdad? No nos puede faltar. Y si tenemos que escoger entre ese don tan tremendo y la paciencia, yo escogería la paciencia de verdad. Y tenemos otro don tremendo. Gloria a Dios. Otro don tremendo. Y es el don de profecías. Este es un don que escasea mucho hoy en nuestros días. Es un don muy exquisito, muy especial, muy bárbaro, muy selectivo Dios para dárselo a sus siervos, y es un don tremendo. Pero ¿qué escogeríamos entre la profecía o la benignidad? La benignidad, ¿saben a qué se refiere la benignidad? A ser bueno, a tener buen comportamiento, a no ser dañino, maligno, malvado. A eso se refiere la benignidad. Es decir, que de usted sale lo bueno. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué sería más importante? ¿Ser benigno o tener el don de profecía? Porque usted puede tener el don de profecía, pero con el mismo hocico, con la misma lengua, con la misma bocaza con que profetiza, usted puede también hacer daño a los demás. Usted puede tener el don de profecía, pero no ser benigno, fíjese. Entonces, ¿qué escogeríamos nosotros? ¿Ser benignos? No, tienes que escoger uno nomás. Sí. No, pero si usted tuviera que escoger, no. Si usted tuviera que escoger, si Dios le diera a escoger, como Dios ha hecho con varias personas, como le dijo a Salomón, a ver, papito, ¿qué tú quieres? Dime lo que tú quieres que yo te dé. Si Dios nos pusiera delante estas dos ofertas, la benignidad o el don de profecía, ¿qué escogeríamos nosotros? Yo escogería la benignidad. Es mejor ser bueno que ser profeta. Porque ¿saben qué? Habían profetas malos. Y tenemos a Balaam, que era un profeta de Dios, que con el mismo hocico que bendijo a Israel y dijo, míralo, es como un
búfalo que viene lamiendo y tiene júbilo de rey, con la misma boca que Balaán bendijo al pueblo de Dios, con esa misma boca le dijo a los reyes paganos, háganlo pecar, porque esta es la única manera en que Dios los va a maldecir a ellos. Entonces, ¿qué? ¿O profeta o bueno? ¿Saben cómo terminó Balaán? El mismo pueblo de Israel lo mató a espada. Al profeta. No murió por bueno, porque hubieron profetas que murieron por decirle la verdad al rey o por decirle la verdad al pueblo de parte de Dios, pero Balaán murió porque no tenía benignidad. No tenía benignidad. Ahí vamos, ahí lo voy a tirar, lo tengo acá, ahorita te lo voy a tirar. Y miren esto, ese ejemplo que está citando David lo tengo acá, el profeta Eliseo. Miren qué cosa, hermanos queridos. El otro día escuché una predicación que me dejó el disco rayado. Uno siempre lee esa historia tan linda de Elías y Eliseo, que estaba Eliseo arando con sus yuntas de bueyes y pasa Elías, le tira el manto y él le dice, espérate, deja que vaya a ver a mi papá y yo te sigo. Y Elías le dijo, tranquilo, vaya amigo, vaya, yo lo espero. Y Eliseo se convirtió en el sustituto de Elías. ¿Quién era Elías? Bárbaro, un profeta que hizo descender fuego del cielo, que mató a más de casi 900 profetas de Baal, volvió el pueblo hacia Dios, fue alimentado por cuervos, dijo que no va a llover en 3 años y medio y no llovió, dijo que va a llover y llovió, tremendo. Entonces, el profeta que lo iba a seguir a él era Eliseo. Eliseo lo encontró arando la tierra, una gente humilde, ni mucha letra, ni mucha nada, y se lo llevan. En el transcurso del camino, Eliseo lo va discipulando, le va enseñando, hasta que llega un punto en que ya Eliseo sabe que su maestro Elías va a ser quitado. Y entonces, Eliseo era como, pudiéramos decir de la mejor manera, ambicioso. Fíjense que Elías había sido tremendo, pero él le dijo, yo quiero el doble de lo que tú tienes. Y eran cosas buenas, era el don de profecía, profeta, que escaseaban. Quiero el doble, quiero la doble porción. Entonces Elías le dice, si tú llegas a verme, cuando el Señor me lleve, vas a recibir lo que estás pidiendo. Bien. Doble porción. Lo llevó a Gilgal, lo llevó aquí, allá, y donde quiera que iba a la escuela de profeta le decían, ¿sabes que hoy tu maestro va a ser quitado? Sí, ya lo sé. Y Elías le decía, quédate aquí. Cada vez que pasaba por un colegio, una escuela de profetas, Elías lo quería dejar allí. Y él decía, no, yo te voy a seguir, yo voy a estar contigo. Eliseo obtuvo lo que pidió. Él vio a su maestro yéndose en un carro de fuego, que el Señor lo arrebató y se lo llevó, y le dejó el manto. Con ese manto Elías había hecho maravilla, ¿verdad? Entonces él recibió el manto y recibió la doble porción que él había pedido. Pero miren qué contradicción la vida. Un día estaba Eliseo subiendo al templo, creo que era, y cuando estaba de ida, venían bajando unos muchachos, unos jóvenes, y se comenzaron a reír de él porque era calvo. Sube, calvo, sube, le decían, sube, pelón. Y entonces, ¿saben qué hizo este profeta? Los maldijo. Y salieron 2 osos del monte y mataron a 42 jóvenes. Yo te pregunto ahora, ¿qué don prefieres? ¿El de profecía o el de benignidad? Mire, escuché a una pastora predicar de esto que me dejó con el cerebro en shock. Y ella decía, el Espíritu me reveló a mí por qué Elías quería dejar a Eliseo en la escuela de profetas.
¿Saben por qué lo quería dejar? Bueno, según lo que ella recibió, es porque Eliseo no estaba listo todavía. Él había pedido un don muy grande, pero él no tenía el carácter para sostener ese don. Entonces, como le faltó benignidad, es decir, se tomó la ofensa personal, 42 madres se quedaron sin hijos porque un profeta con un don tremendo, con doble porción, no tuvo control de su carácter. Fíjense, hermanos, yo no lo había visto nunca de ese punto de vista, pero el profeta Eliseo usó su don para matar a 42 jóvenes que simplemente se habían reído de él porque era calvo. Imagínense si nosotros usamos nuestros dones para madrear a la gente, porque nos tomemos la ofensa de manera muy personal. Entonces, a veces en la iglesia o generalmente la gente de la iglesia pide dones grandes, pero no tienen el carácter para sustentar ese don. Mucha gente ha pedido el don de profecía, muchísima gente, pero no tienen ni dominio propio. Entonces, muchísima gente tuvo el don de profecías. ¿Saben quién profetizó? Saúl. Saúl profetizó, pero no se aguantaba la mano para tirarle la lanza a David, que era un ungido de Dios. Fíjense, entonces, por eso el Señor, le agradezco muchísimo, me ha abierto la mente para entender esto de esta manera, que nunca lo había visto así. ¿Qué es más importante? ¿Los dones o el fruto del Espíritu? Aunque ambos son buenos y útiles, ¿qué es más importante? Porque a veces, así como compramos cosas buenas, pero que no son de primera necesidad, ¿verdad? Entonces, seguimos viendo. Discernimiento, don de discernimiento versus bondad. ¿Saben qué es la bondad? Hace un tiempo atrás escuché o vi una tarjetita en el Face que decía que la bondad es una inversión en la que nunca se pierde. Y hay mucha gente mala que se aprovecha de la bondad de las personas. Hay mucha gente picaraza y malvada y malintencionada que abusan de la bondad de uno. Pero decía esta tarjetita, yo veía una sabiduría muy grande en esto. La bondad es una inversión que nunca se pierde. Nunca vas a perder cuando siembres bondad. ¿Saben qué dice la palabra? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y la bondad es una siembra. Es una siembra. Nuestro Jesús era bondadoso. Gloria a Dios. Bondadoso. Aunque él tenía la combinación de las dos cosas, obviamente. Él tenía bondad y tenía discernimiento. Pero si alguna vez en la vida nos tuviéramos que escoger entre tener esa capacidad de discernir quiénes son las personas o tener bondad, conozco mucha gente que tiene esa visión, pero son malas. Conozco muchísima gente que tienen una picardía, una habilidad para saber quién es este y quién es el otro, pero tienen un corazón malo. Entonces, si algún día tuviéramos que escoger entre ser bondadosos, ser buenos y sembrar bondad, o tener discernimiento de espíritus, sería mejor tener bondad. Bueno, usted escoge, usted se sirve la oferta. Y tenemos también por acá el don de lenguas. Don de lengua es un don muy interesante, muy lindo. Es un don personal que te edifica el alma. Es un don que hermoso realmente. Entonces, el don de lengua versus mansedumbre. Mansedumbre. ¿Saben a qué se refiere la mansedumbre? A ser mansos, a tener dominio del temperamento y a pasar por alto la ofensa y demás, ¿verdad? ¿Saben qué dice la palabra de Dios? Bienaventurados los mansos,
porque ellos heredarán la tierra. Gloria a Dios, qué lindo, ¿verdad? Qué bueno es lidiar con personas mansas, que tengan mansedumbre, ¿verdad? Es un don que hay que cultivarlo, porque por naturaleza somos dinamita, ¿verdad? Manso y humilde de corazón. ¿Pero qué hay que hacer? Aprenderlo. Eso Dios no te lo regala. La mansedumbre no es un don que Dios te regala, hay que cultivarlo. ¿Qué significa aprender? Estudiar, escribir, esforzarse, repasar, practicar. Entonces, tremendo, ¿verdad? Entonces, entre lenguas, porque hay gente que habla en lenguas, ¿verdad? Pero también son chismosos, te hablan en lengua y chismean en lengua y tienen una lengua terrible, ¿verdad? Entonces, es mejor ser manso que tener el don de lenguas. Y el último don es el don de interpretación de lenguas versus templanza. La templanza es un don maravilloso también, es un fruto del Espíritu, es parte del fruto del Espíritu, que es una bendición. Dice la palabra de Dios, es mejor aquel que se domina a sí mismo que el que conquista ciudades. Fíjense, es mejor alguien que tenga dominio de su carácter, de su temple, de su temperamento, a alguien que pueda conquistar una ciudad, ¿verdad? Entonces, la interpretación de lenguas te da la habilidad de poder escuchar una lengua que usted no conoce y traducir. Es como un traductor espiritual, ¿verdad? Precioso, ¿verdad? Pero yo creo que es mejor tener dominio del carácter para no pecar contra Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, mis queridos hermanos, me fascinó este mensaje y tengo 2 o 3 ejemplos acá de la vida común, de la vida corriente, de la vida actual, gloria a Dios, y se los quiero presentar. Allá en Cuba había un muchacho, yo no lo conocí, cuando yo entré a la iglesia ya él se había apartado, creo, pero me contaron así personas. Dice que había un muchacho que tenía un don de predicación, que aquello era increíble. Tenía un don para predicar que si le decían allí 2 minutos antes de la predicación, te toca predicar, el muchacho se paraba y tiraba full mensaje como si se hubiera preparado un año antes. Tenía un don exquisito. Pero a este muchacho se le fue de las manos como el orgullo. Es decir, él veía el don tan fluido, tan qué sé yo, y ya ni se preparaba. El don le fluía tan lindo que ya ni se preparaba. Y entonces se llenó de orgullo. Fíjense lo que es la vida. Se llenó de orgullo y un día le tocaba predicar, lo sabía con antelación y demás, pero subió como siempre. Cuando se paró, creo que solamente dijo gloria a Dios y de ahí no pudo decir ni una palabra más. La mente en blanco, nada, no pudo decir ni Dios te ama. No pudo decir nada y ahí estuvo varios minutos, allí con la mente en blanco. Y bajó, ya tú sabes, bajó humilladísimo. Y dice que el Señor creo que le habló y le dijo, si hubieras subido como bajaste, hubieras bajado como subiste. Entonces miren cómo es la vida. La iglesia siempre ha sido amante y de hecho las personas dentro de la iglesia alcanzan mucha reputación o mucho reconocimiento por los dones. Fíjense qué contradicción la vida, y esto me lo hacía ver el Señor. Una gente que predique bien, todo el mundo lo conoce, lo llaman, lo invitan, qué sé yo. Pero la gente no analiza si este es humilde. Predica bien, pero no es humilde. Habla de la palabra de Dios, pero también habla burreras. Y es maldiciente, y es esto. Entonces, le damos mucho crédito a lo que Dios nos ha dado, a esos dones que son regalos. No te costó nada. Es como el
que le regalan un auto de última generación y va a presumirlo. No te costó un peso, mi hermano. ¿Qué estás presumiendo? No te costó un peso, fue un regalo. Por eso no podemos robarnos la gloria, porque nada es nuestro, dice la palabra, ¿verdad? Entonces nosotros como iglesia, de manera general lo digo, se gana mucho los cristianos prestigio por dones que usan, por dones bien usados y bien manejados. Y no nos enfocamos tanto en el carácter, en el fruto. ¿Qué decía Jesús? Por sus frutos los conoceréis. Ajá, Jesús no dijo por sus dones los conoceréis. El hecho que usted predique bien no quiere decir nada. Usted puede estar perdido, usted puede estar en pecado, usted puede estar en el mismo infierno. Y como usted tiene el don, y los dones de Dios son irreversibles, usted predica bien, pero usted está perdido. Entonces, esto me fascinó de verdad, hermano. Por sus frutos los conoceréis. Ajá, mire esa escritura también. Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, eran dones. Y Jesús le dijo, yo no los conozco a ustedes. Ustedes hicieron eso, porque tenían el don, pero nunca tuvieron un vínculo conmigo. Es decir, el fruto que yo busco en ustedes no está. Entonces, hermanos queridos, la iglesia se ha mal enfocado. Realmente nos hemos mal enfocado viendo los dones de la gente, cuando lo más importante es su esencia, sus frutos. De la abundancia del corazón habla la boca, decía Jesús también. Entonces, miren qué cosa la vida. Hace un tiempo atrás estuve leyendo o viendo un video sobre un evangelista tremendo. Un don de milagros que te ponía los pelos de punta. El tipo le hacía salir brazo, bueno, el tipo no, el don que tenía. Gente que iba sin brazo y le crecía el brazo a la persona. Gente que le faltaba una pierna y le crecía la pierna. Un hombre con un don de sanidad y de fe tremendo. Este hombre paró en el mundo, se descontinuó, porque los dones no sustentan tu carácter. Tus dones no te dan firmeza en el camino. Es el fruto del Espíritu lo que te mantiene fiel en el camino. Gloria a Dios. Entonces este hombre se desperdigó. Y un día dice que estaba en una cantina ahí tirándole al trago con otro socio más. Y por ahí pasó una mujer, una hermana cristiana que había participado en sus campañas de sanidad y todo, y va y le dice, pastor, por favor, vaya a mi casa, mi hija se me murió, vaya, yo tengo la fe que si usted va y ora por ella, mi hija va a resucitar. Y el hombre hizo así, le dijo, hermana, ¿usted no ve qué es lo que estoy haciendo? ¿Usted no ve que ya yo no estoy en los caminos de Dios? Eso fue antes, ya yo no soy pastor, yo no soy nada. Yo ya no soy de la iglesia. Vamos, pastor, por favor, yo tengo la fe que si usted va y ora por mi hija va a resucitar. No, hermana, no, por favor, no, mire que estoy tomando, estoy alcoholizado, yo no tengo ese poder. Y el amigo le dijo, ve, ya, si no resucita ya no importa, ve, porque ya no es asunto tuyo, pero ve aunque sea para que ella calme esa desesperación. Vamos, y ya ora por ella y ya sale de eso. El hombre fue, ya usted sabe. Dice que en el camino este hombre le dijo, no, cuando llegó, él fue sincero con Dios, le dijo, mira mi condición, tú sabes cómo estoy en el mundo, soy un impío, pero por la fe de ella resucita esta niña. Y la niña resucitó. Este hombre que estaba bebiendo, que estaba impío, resucitó a una niña. ¿Qué es más importante? ¿Qué era más importante, el don que él tenía o la salvación de su alma? La integridad de su alma, ¿verdad? Entonces miren hasta dónde un don puede ejercerse. Fíjense hasta dónde el don tiene capacidad de alcanzar, de hacer. Pero esto no salvó el alma de él.
El que tú tengas un don no te da garantía de salvación. Si no tienes amor, no tienes nada. Fíjense qué interesante, hermano, porque la iglesia, así con todo el respeto lo digo, muchas veces estamos, es decir, hay gente con dones muy lindos, pero con un carácter fregadísimo, con un carácter malísimo, con una calidad humana pésima, que no pueden ni amar a su prójimo ni al hermano siquiera. Entonces, ¿de qué nos sirve un don si no tenemos el fruto del Espíritu? Porque lo peor de todo es que la gente se agarra de ese don y cree que tiene la salvación garantizada por eso. No, tu don lo que da es gloria a Dios, mi hermano. Ahora, tus frutos también deberían darle gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, a veces estimamos más o vemos en mayor estima a un gran predicador, a una gente humilde, a una gente mansa, a una gente amorosa. Fíjense, y pasa en la iglesia, muchos aplausos, muchos honores a gente que tiene un don visible, pero hay otros que están en el banco sentados que tienen amor, mansedumbre, piedad, templanza, bondad, benignidad y fe, y son más grandes que nosotros. Gloria a Dios. Tu ser más que el hacer. El don te hace hacer y el fruto te hace ser. Gloria a Dios. Hay otro ejemplito y terminamos por acá. Le pasó lo mismo a dos gentes famosas dentro del mundo cristiano, Marcos Witt y Dante Hebel, y creo que a otros más les pasó. A los dos, algún cristiano, algún muchacho se le acercó. A Marcos Witt se acercó un muchacho y le dijo: pastor, yo creo que usted me imponga las manos y me traspase el don que usted tiene. Y Marcos Witt le dijo: ¿qué te pasa? Tú no sabes todo lo que me ha costado a mí llegar hasta aquí para que ahora yo te imponga la mano y tú recibas todo lo que me ha costado a mi trabajo. ¿Tú crees que Dios te va a pasar todo este don a ti sin tú sacrificarte? No, mi hermano, vaya y estudie piano y hágase buen músico, buen cantante y buen cristiano, y así va a recibir el don que yo tengo. Pero fíjese, Dante Hebel, predicador famosísimo, pastor, se le acercó otro muchacho también, porque ¿qué pasa? Codiciamos lo visible. Dígame en qué parte de la historia. Fíjense lo que pidió Eliseo: doble porción del don de milagros y de profecía que tenía Elías. ¿Por qué no pidió benignidad, dominio propio, doble porción de bondad, de templanza? No, lo visible, porque los seres humanos, por eso los cantantes famosos son tan, entre otras cosas, ¿no? Son tan codiciables, tan aplaudibles, y lo imitan con la gorra, es decir, los cantantes marcan modas y tendencias, porque son muy visibles. Pero cuando usted busca su vida privada, son unos degenerados la mayoría. Promiscuos, traiciones, hijos por aquí, hijos por allá, drogadictos, no tienen ni dominio para dominar sus propias vidas. Entonces somos muy a imitar lo visible, lo que se ve. Pero no vemos nadie en la Biblia pidiendo doble porción de mansedumbre, ¿verdad? Eso no lo pedimos. No lo pedimos, no lo pide nadie. Entonces, cuando se acerca este muchacho a Dante Hebel, le dice: pastor, yo quiero que usted me pase ese don, toda esa habilidad que tiene, ese éxito. Bien, yo te lo voy a pasar. Dante Hebel dice que le puso la mano en la cabeza y le dijo: Señor, mire este muchacho que quiere tener las cosas que tú me has dado. Dale mucha carencia económica. Que se le muera su papá. Que camine a pie kilómetros para ir a la iglesia. Que no tenga auto, que no tenga casa. Que pase hambre, que pase vergüenza, que sea rechazado, que sea humillado, que nadie crea en él. Y el muchacho le quita la mano en la cabeza y dice: pastor, pero no. No, pastor, no. Pero ¿cómo usted me va a estar deseando esas cosas? Le dijo: hijo, ese fue el proceso que yo pasé para llegar a donde estoy. ¿No quieres el don que tengo? Este es el proceso para llegar a él. Entonces, mis queridos hermanos, resumiendo este tema, glorifico a Dios porque nos ha revelado en esta mañana estas verdades que están ahí en la palabra, pero a veces no la vemos a simple vista.
Ojalá. Moisés, Dios primero lo metió 40 años en el desierto, allí trabajando para el suegro, cuidando ovejitas, haciéndolo el hombre más manso de la tierra, para después convertirlo en el profeta más grande, dice la palabra. No hubo otro como él. Señales, milagros, prodigios. No. Entonces, mi querido hermano, no se asuste tanto si no tiene dones tan extraordinarios y visibles. Preocúpese en que Dios trabaje su carácter, su alma, su temperamento. Preocúpese con toda la intención de pedir a gritos, Señor, es decir, siembra en mí la semilla del Espíritu para que el fruto pueda ser tangible y pueda darse de manera abundante. Y ¿saben qué decía Jesús? Cuando Él decía, vosotros sois los pámpanos y yo soy la vid verdadera. Y decía, en esto es glorificado mi Padre, en que vosotros permanezcan en mí y que vosotros lleven muchos frutos. Aleluya. Dios quiere que demos muchos frutos. No importa si no tenemos muchos dones relevantes ni tan extraordinarios, pero lo que Dios sí te va a medir es, cuando tú vayas delante del trono de Dios, va a medir tu bondad, tu fe, tu templanza, tu amor. Aleluya. Tu benignidad. Todas esas son las cosas que nos van a llevar a la estatura de Cristo, ¿verdad? Como dice la palabra, la meta del cristiano no es llegar al cielo, porque el cielo también es un regalo. Nuestra meta, nuestro objetivo es llegar a la estatura de Cristo. Aleluya. Sed imitadores de mí, decía Pablo, como yo lo soy de Cristo. Aleluya. Y cuando vayamos delante del trono de Dios, Dios lo que va a ver es la imagen de su Hijo en nosotros. Y eso nos va a dar el pase al cielo. Gloria a Dios. Entonces, mis queridos hermanos, terminamos con la pregunta del principio. Gloria a Dios. ¿Qué prefieres? ¿Qué es más importante? ¿Qué anhelas en tu corazón? ¿Dones o frutos? Que el Señor les bendiga.